Son tantos que todos tenemos a alguien que ha sido secuestrado por el régimen. A todos nos quebraron. Todos tenemos traumas y capas de cosas que tenemos que atender todos los días. Porque para todas las víctimas, además, todos los días va a ser el día que te llevaron. La dictadura en Venezuela hace eso. La dictadura en Venezuela te secuestra, te tortura. Y tú lo decías ahorita, hace hasta lo imposible por intentar romperte. Esta es una de esas entrevistas que no tan solo uno sueña hacer, sino que no sabe por dónde empezar. Hay tantas cosas de qué hablar, hay tantas cosas que preguntar, que me queda la duda de cuál es la primera pregunta correcta para iniciar este episodio. Con una persona que admiro muchísimo, a una persona a la que le agradezco la lucha por Venezuela. Y sin temor a equivocarme, ese agradecimiento lo hago en nombre de todos los venezolanos. Gracias, disculpa. Luis Carlos Díaz, bienvenidos a Un País Libre para Mis Hijos. Gracias, Denise. Gracias. Luis Carlos, ¿por dónde comenzamos esto en serio? Preséntame a un amigo tuyo que no sepa qué estamos haciendo. Que no sepa qué estamos haciendo. Pues les voy a contar que esta conversación viene un poco de esos dolores de país, de esos dolores de donde venimos. Ambos somos venezolanos. En este momento no estamos en Venezuela. Y no estamos en Venezuela no porque no queramos. Tú aguantaste mucho más, o has aguantado mucho más. Porque ese pedacito no se ha terminado de resolver. Sí. Seguimos como turistas. Seguimos como turistas, exactamente. Luis Carlos, eres uno de los periodistas más respetados además del país, por razones obvias. Yo no sé si para ti es tan claro, pero para mí es por razones obvias. Decir la verdad no siempre es fácil, y decir la verdad duele. Y tú te has dedicado a decir la verdad sobre lo que está pasando en Venezuela. La verdad relacionada con la libertad de expresión y el acceso a la información en Venezuela, la verdad de la democracia en Venezuela y la verdad de la violación de derechos humanos en Venezuela. Ahí está la introducción. Sí. Decía Rafaela Carrá que es sabido que es muy peligroso decir siempre la verdad. ¿Y es peligroso? Sí, tiene mucho peligro porque la forma en la que se administra el poder, que es bastante tiránica, necesita justamente para esa tiranía mentir, necesita matar, necesita robar. Son palabras muy fuertes. Y sigue matando para seguir robando. Y sigue mintiendo para seguir robando. Y cualquier cosa que haga es para mantener ese sistema. Entonces, decir la verdad, que debería ser lo normal, debería ser vamos a decir, lo que nos convoque a todos en una sociedad como la venezolana, empieza a ser incómodo incluso para la gente que cree en la verdad, porque hay un costo asociado. Estamos ya en un punto de la conflictividad, del aplastamiento, que hace que incluso grupos que uno creía que estaban solventes, que se habían salvado todos estos años, que habían preservado algo de sus valores, ahora se reacomodaron con el poder. Y no significa que el poder esté en mayoría, mucho menos. Es que justamente en esa minoría han conseguido grupos empresariales, han conseguido grupos de poder, han conseguido aliados políticos internos que les sigan su propia mentira. Y es una mentira que, insisto, roba y mata. Entonces cuesta vidas. No mucha gente entiende esas dinámicas de Venezuela, no solo en lo político, ni hablar de lo económico en este momento. Podemos hablar de eso un poquito más adelante, pero la gente ve las elecciones desde afuera y dice, no, es que en su momento Chávez ganó y ganó muchos años, y en su momento Maduro ganó y ha seguido ganando porque las elecciones se dan en Venezuela, porque en Venezuela hay un velo de democracia que ellos han decidido mantener, lo que no quiere decir que se aplique. Sí. Y la gente desde afuera no entiende tanto. Es como, ¿cómo así que van a elecciones y no gana la oposición si se supone que son más? Sí. Chávez tuvo unos años en los que era mayoría popular por un tema que combinaba carisma, proyecto, muchísimo populismo,
uso de dinero público para las campañas. Y la combinación de las tres cosas tenía un rédito económico y político. O sea, la gente podía tener alguna cosa a cambio. De hecho, las misiones sociales que tanto le reconocen a Chávez empiezan para la campaña del referéndum revocatorio del año 2004. Es De decir, fue un acuerdo. tema transaccional, clientelar. Eso no lo pueden ocultar ni ellos. Pero Hugo Chávez, incluso las elecciones que perdió, se las robó. Y creo que podemos hacer un conteo muy sencillo, pero en 2007 perdió la reforma constitucional, querían imponer la reforma de 69 artículos, fueron a una consulta popular y la perdieron. Pero luego, buena parte de esos artículos que perdieron, lo que hicieron fue imponerlos vía Asamblea Nacional, leyes orgánicas y otras cosas, de manera que la estructura del país igual fue cambiando, pero sin consultarla con la gente. La elección de 2008, que fue una elección regional, el chavismo perdió Caracas, perdió la alcaldía mayor de Caracas, la más importante del país. Que había sido, perdón, una de las que más apoyo les había dado. Claro, claro, una zona que ellos tenían parcialmente controlada, pero esa elección la pierden, la gana un alcalde que se llamaba Antonio Ledesma, muy incómodo para el chavismo porque representaba la vieja política, pero la ganó en elecciones limpias, ¿no? Y lo que hizo el chavismo, solo para que la gente tenga una idea de qué ocurrió en ese momento, fue que a la alcaldía metropolitana le quitaron la policía, los bomberos, las escuelas, los hospitales, las competencias, el 95% del presupuesto. Imagínense ustedes perder el 95% de tu dinero. Le quitaron capacidades de trabajo, los edificios, o sea, las sedes, y le dejaron la nómina de empleados para que la pagara. O sea, convirtieron eso en un cascarón, convirtieron ese cargo en algo vaciado de contenido. Más de nombre que en la práctica real lo que significa Claro, un alcalde. y eso es importante recordarlo hoy en el presente, porque lo que hizo fue restarle valor al voto, que era lo que el chavismo utilizaba como legitimidad, como el discurso popular y además regional, porque dio mucho dinero en toda América Latina, de miren cómo ganamos elecciones, miren cómo somos populares, miren cómo funciona la revolución. Y no funcionaba. La revolución fue muy corrupta y rompió un país, lo rompió institucionalmente, lo rompió antropológicamente, y por eso Venezuela vive una crisis humanitaria compleja. Mencionaste 2007, pero antes de entrar en 2007, que pasaron cosas muy importantes en Venezuela en 2007. Voy a retomar un poco lo de las misiones. Yo estaba estudiando educación en Venezuela en ese momento y me pidieron, pues uno de los trabajos que tenía que entregar en la universidad estaba relacionado con todas esas figuras que desde el sector público estaban a disposición de las personas. Y yo me fui institución por institución a entender las misiones y terminé entregando un trabajo, o sea, tenía 200 páginas. Y alguien me decía, pero eso es bueno porque están ayudando a la gente. Le dije, no, están comprando a la gente. Están disfrazando, y como tú decías, haciendo campaña, pero están disfrazando unas acciones que eran necesarias en Venezuela para robarse la conciencia de la gente. Dicho esto, volvemos a 2007. Estamos grabando esto hoy, va a salir más adelante obviamente, pero 28 de mayo de 2025. El 27 de mayo de 2007, la libertad de expresión en Venezuela sufre un golpe muy duro. Cierran uno de los canales de televisión que hacía oposición en el país y que además representaba de alguna forma esa ventana que quedaba abierta para contar lo que estaba pasando. Como periodista, pero sobre todo como defensor de los derechos humanos, ¿qué significa eso, Luis Carlos? Sí, lo de 2007 es lo que se conoce como el episodio de RCTV, Radio Caracas Televisión, que era un medio que tenía unos 60 años de historia y era parte de la historia del país, tenía el rating más alto, y creo que la historia ahí tiene matices, porque el conflicto político en Venezuela con Hugo Chávez era un modo de gobernar. O sea, el propio Hugo Chávez era como un agente del caos que se presentaba como el dios del orden. O sea, yo puedo poner orden, yo puedo contener una poblada, yo puedo ordenarle a la población a hacer cosas o no,
Y del lado de los medios de comunicación ocurrió algo muy curioso, y es que primero apoyaron a Hugo Chávez, Venevisión, El Nacional, para su campaña, para el Mm. año 98. Fue una campaña apoyada por las élites económicas venezolanas, y luego cuando no pudieron controlar a ese candidato que pasó a ser presidente, Cuando se le salió de las entonces manos. empezó una guerra de esas propias élites contra Hugo Chávez, y a él esa guerra le beneficiaba. Y de hecho él mismo decía que la impulsaba. De hecho lo dijo ante el Parlamento en la Comisión de la Verdad, que le había generado las crisis, él había generado esa discusión. Y sí, cuando uno ve el rol de los medios de comunicación en Venezuela en esa primera década del chavismo, te das cuenta que asumieron un rol político, que asumieron un rol beligerante, o sea, de combatir, ¿no?, el sistema chavista, pero estaba en el marco de la libertad de expresión. Es decir, tienes una línea editorial, eres crítico, interpelas al poder y ya, o sea, es parte de tu derecho. Y el gobierno respondía a sus maneras. Tenía medios estatales, imponía cadenas de radio y televisión, cosa que no era legítima, cosa que estamos viendo en otros países, En ¿no? La otros imposición de países las pasa cadenas. eso. Pero era, insisto, dentro del marco de la capacidad que tienes de ser disidente y de que te respondan. En el momento en el que cierran RCTV, te das cuenta que es desproporcionado, porque lo que dice el Estado es, bueno, entonces ya dejas de existir, punto. O sea, en vez de sigamos debatiendo, el chavismo es muy de decir, nosotros vamos a la batalla de las ideas, pero en realidad ni ideas ni batallas, porque lo que hicieron fue cerrar el medio. Y no solo lo cerraron, lo persiguieron, porque ese medio intentó seguir por televisión por cable y cambiaron la ley para que no pudiera hacerlo, y luego se convirtieron en un canal internacional y cambiaron la ley para que no pudiese entrar la señal internacional al país. O sea, fueron perseguidos. Han cerrado más de 300 medios Muchísimas en los emisoras de últimos. radio, muchísimas televisoras, pero sobre todo el país perdió los periódicos. El país perdió los periódicos. Venezuela no tiene una prensa diaria que tú puedas comprar y leer artículos de opinión y leer información económica o política. Ese ritual de consumo informativo se perdió por completo. Entonces los venezolanos son como ciudadanos modernos que conocen el Internet, que conocen los medios de comunicación, que conocieron la democracia, pero que ese espacio abierto se cerró. La discusión, y por eso es que empecé esto hablando de Hugo Chávez, es cuando fue. Y ahora justamente por preservar esa memoria y porque hay complicidades regionales también, pasa también en Colombia, que hay gente que romantiza a Hugo Chávez. Yo creo que hay que recordar esas cosas que pasaron en esa época. Porque no fue con Maduro que todo empeoró. Es que el diseño, la estructura de la crisis la hizo Hugo Chávez, y que además a mí generacionalmente me marca, porque yo no conozco otra cosa. Es decir, yo no he vivido algo distinto al cierre progresivo del espacio, de la capacidad de decir cosas, de algo distinto a la persecución y la censura. Lo que pasa es que no fue cerrada desde el primer momento, sino que es como que te van rebanando Como el derechos, sapito en el agua. van rebanando derechos y claro, uno tiene idea de qué es la normalidad, pero la puedes perder muy rápido. Yo cada vez que tengo oportunidad de decirle a alguien, o de aclararle a alguien, o recordarle a alguien que esto comenzó con Hugo Chávez, lo hago. La aprovecho y se lo cuento. Mi hijo mayor cumple 20 años este año y a él le tocó la primera escasez de leche del país. Que no fue con Maduro. Que no fue con fue Maduro, con Hugo fue Chávez. con Hugo Chávez. A mi hijo menor, que cumplió 18 años este año, le tocó la escasez de leche y de pañales del país. Le tocó la escasez de vacunas del país. Y cuando yo miraba todo esto, yo decía, mis hijos ya no nacieron en el país en el que yo nací. Desde hacía mucho tiempo, ya no era el país en el que yo había nacido, pero era cada vez más claro y más tangible, y creo que para cada persona es diferente, y lo hablábamos en algún momento, ese clic, ¿no? Ese quiebre. A mí me pasó algo similar, que fue volver de un viaje, que fui a dar clases, y que me pidieran antipiréticos para niños, es decir, una pastilla para bajarle la fiebre a un niño. Imagínate eso, que te llame alguien y te diga, mi niño tiene fiebre, tú llegas esta noche, tráeme las pastillas, por favor, porque si no se la doy, los niños pueden tener convulsiones con las fiebres muy prolongadas y muy fuertes. Y yo venía en ese avión con dos ideas. Una, yo me quiero quedar en Venezuela. Y dos, no puedo tener hijos en Venezuela. Es decir, no lo vamos a intentar más. No tenemos, porque sería cruel. Si yo tengo que estar llevando pastillas para bajar a la fiebre a un niño, ese país no es compatible con este proyecto, con el proyecto de vida, digo. Entonces, sí, cada uno vivió su momento de quiebre. Y en mi caso me dio por decir, yo insisto y me quedo, pero lo que vino después, estoy hablando del 2012, 13, lo que vino después
fue peor. O sea, muchos viajes tocó traer antibióticos, muchos viajes tocó traer medicinas y otras cosas. Creo que el más triste de todo fue en el 2017, que nos pidieron por favor llevar una medicina urgente desde España hasta Venezuela, porque el niño tenía una infección muy grave y no se podía combatir en el clínico universitario, el sitio donde yo nací, o sea, el Hospital Clínico Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Y llegamos y cuando le damos el paquete al padre, nos dice, esto no venía refrigerado. Y nosotros sí, bueno, nadie nos dijo nada. O sea, yo lo recibí así en España y así te lo estoy dando. Y era ver a este señor como con un juguete roto y sabiendo que algo salió mal, que algo estuvo mal, pero no éramos nosotros, no era nuestra responsabilidad. Pero tener que vivir con esa sensación de que se le hizo daño a alguien y no fuimos nosotros, fue el sistema que no podía garantizar una medicina dentro de Venezuela. Tú dices, bueno, estamos rotos, estamos muy traumados. Y yo creo que eso otros países no te lo van a entender muy bien, sobre todo países que han vivido conflictos muy grandes, pero 9 millones de venezolanos afuera pueden dar testimonio de muchas cosas que han pasado. Incluso hace nada a un futbolista venezolano le dijeron en el campo de juego, venezolano hambriento, y empezó a llorar. Tú no sabes qué vivió esa persona, tú no sabes qué habrá pasado en su casa, pero todos los venezolanos que lo vivimos, sí decimos, "Bah, nos dieron duro". Mira, yo salí de Venezuela en 2012. En 2014 pude por fin traer a mis hijos primero de vacaciones a Colombia. Semana Santa. Mis hijos estuvieron una semana aquí, disfrutaron un montón. La noche antes de irse a Venezuela, vinieron con mi mamá y le decían a mi mamá, Abu, ¿y si llevamos los ingredientes para hacer torta? Mis hijos. No me lo contaron. Mis hijos no estaban pidiendo juguetes. Mis hijos no estaban pidiendo ropa. Mis hijos estaban pidiendo comida. La gente no entiende eso. Sí. Y no lo entiende. Mi trabajo era explicarlo. Por muchos años era explicarlo. Y yo me encargaba de hacer informes, trabajaba para algunas revistas, o tenía que hacer conferencias internacionales. Y me preguntaban eso, mira, ¿es cierto que no hay papel sanitario? Yo decía, sí, es cierto. ¿Por qué? Bueno, mira, el Estado controló, estatizó el papel, los pinos, la producción, la importación, rompieron la cadena de suministros, controlaron los precios y eso derivó en una escasez de papel sanitario. Entonces, claro, por una explicación de 20 minutos. Ah, bueno, ¿y es verdad que no hay jabón? No, no hay jabón. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado controló la industria, controló la materia prima, controló la importación, le puso un control de precios, generó escasez y no sé qué. Y es verdad que no hay leche. Sí, es cierto. ¿Por qué? Ya a la tercera tú dices, mira, Sí. Si no hay- quieres entender, para el chavismo es más fácil decir fue el imperio. claro, Es mucho más fácil, fue Estados Unidos, las nos sanciones. bloqueó, Uh-huh. la guerra económica, los empresarios están conspirando. Claro, para el chavismo era mucho más fácil ese relato que compró la izquierda de América Latina. Alguna ya por fin se divorció, pero que la compraron en su momento. Y te das cuenta que no, que fue un Estado que decidió que hubiese una crisis. La crisis venezolana es una crisis por diseño. Es una crisis hecha para amarrar a la población, para que sea dependiente del Estado, para que dependa de una caja de comida. Esa crisis por diseño también te rompe. Esa crisis te, te va matando la identidad, te va matando el tejido comunitario porque te hace menos autónomo. Al final no eres un ser humano que puede desarrollar su proyecto de vida libremente, sino alguien que depende, bueno, de que le caigas bien o entregar a tu hija al que reparte el gas en la calle porque es el jefe de calle del Partido Socialista Unido. Pues digo entregar a tu hija porque tenemos casos de explotación sexual a cambio de alimentos y de gas, de bombonas de gas por culpa de los jefes de calle y por culpa de los jefes de los CLAP, que son los que encargados de suministrar alimentos. Y no lo digo yo, además están informes de la ONU. Entonces eso es el chavismo. Es una cosa que termina rompiendo a la gente. Algunos se entregan, algunos tiran la toalla, algunos viven en esa cárcel, otros resisten. Y te digo una buena noticia, porque más empezamos esto oscuro, duro.
Pero es que los venezolanos han resistido más que muchos otros pueblos en el mundo. Nosotros somos un caso de estudio. Claro, porque es gente absolutamente terca. Algunos dirán, bueno, pero ¿por qué no salen a las calles? No, hemos salido montones de veces y la gente la matan. Pero que no tires la toalla, que no pases a ser cínico, que igual haya ido la gente a votar por Edmundo González y 8 millones de personas lo hicieron y vencieron al chavismo. Eso también te muestra que estos sistemas no, o sea, tienen control, tienen poder, pero no convencen. Esto ha ido, digamos, desde que entra Chávez pasaron 1000 cosas, ¿no? En Venezuela y ha ido, no quiero decir evolucionando porque esto no es una evolución, esto es una involución de los derechos y de las libertades en Venezuela. Hemos pasado por 1000 cosas. Con mis hijos no te metas, tumbar una ley de educación en la que proponían que los niños recibieran entrenamiento militar. Hemos perdido medios de comunicación, hemos perdido el sistema de salud, nuestra economía, nuestra familia. Han habido varios momentos clave, detonantes, distintos. Ya pasamos por 2007. Antes de eso pasaron cosas también, pero vamos un poquito más acercándonos hacia estas fechas. 2014 fue un boom en Venezuela también no solo de exigir lo que siempre hemos exigido, que es libertad, sino también de represión. Cuando tú piensas en esos distintos momentos que hemos vivido como venezolanos, ¿qué sientes? Hay hitos y yo creo que es bueno agarrarlos, describirlos. De hecho, a mí me encantaría tener una serie. Yo no soy historiador ni nada. La podemos hacer, pero como que este es el espacio para eso. Como somos periodistas y tenemos contacto con medios, también hay que hacer una historia contemporánea de un montón de cosas que han pasado hace muy poco. No está todavía en los libros, pero hay que empezar a registrar. Y yo creo que un hito importante para ir al pasado y luego a ese 2014 es el momento en el que, para crear las misiones sociales, el chavismo, o directamente Hugo Chávez, le pide al Banco Central de Venezuela $1.000 millones, lo que llamaban el millardito, porque en el español de Latinoamérica usamos millardo para los 1.000 millones, entonces el millardito. Y era una mala acción disfrazada de una buena acción, porque lo que el Estado decía, esto es para darle a la gente salud y educación, las misiones sociales, que la gente pueda volver a ver, que puedan leer, o sea, esa cosa romántica, lo que tenía detrás era que se estaban pidiendo fondos al Banco Central de Venezuela, que es autónomo, que era, y se le estaba pidiendo dinero por el que no se iba a rendir cuentas. Lo que estaba pidiendo el presidente del Banco Central, que además lo pude entrevistar en su momento, era, bueno, dame un proyecto, dame una rendición de cuentas, dime para dónde va. Y el Estado quería opacidad, era dame el dinero y ya, y si no, tú estás en contra de que la gente se vea beneficiada. Ahí rompieron. Estás en contra del régimen. Ahí quebraron la autonomía del Banco Central de Venezuela, quebraron la economía venezolana, aunque luego hubo una bonanza petrolera, era una bonanza por la que no había rendición de cuentas, entonces se robaron todo. ¿Y por qué esto es clave? Porque en 2014 el país empezó a tener una caída económica, empezó a decrecer. Eso en lo macro, pero en lo micro, te digo porque yo hacía informes quincenales de economía en ese año. En lo micro, ya desde finales de 2013, la gente sentía que el salario no alcanzaba para lo básico, es decir, ya vestimenta estaba fuera de la canasta básica, alimentos empezaban a ser de la canasta básica, estaba fuera de la... educación privada, que en Venezuela es popular, ¿no? Sí. Estaba fuera de la cesta básica, o sea, la gente decía, esta cobija no me alcanza. Estamos hablando del 2013. Cuando llega el 14, se suman varias cosas. Uno, la idea de que Maduro iba a imponerse 6 años más. 2, el inicio del año fue muy violento. Hubo varios asesinatos graves, incluido el de una Miss Venezuela. Asesinatos que sentimos cotidianos, que sentimos nuestros, pero que el país completo dijo, esto también me puede pasar en cualquier momento. Y el Estado no hará nada. Y luego tienes el episodio de que un grupo de estudiantes en Táchira protesta y a una la reprimen gravemente y los estudiantes se molestan aún más. Entonces, la protesta del 14, que fue una protesta juvenil, que fue una protesta de gente harta, pero sobre todo porque estaba perdiendo perspectiva,
Gente joven que decía, aquí no cabemos, aquí no, en este modelo socialista que plantea el chavismo no hay futuro. No hay futuro. Y esa gente sale a la calle, empieza a protestar y un grupo de políticos surfea esa ola, es lo que llaman la salida. Y lo cuento así porque algunos creen que es al revés, algunos creen que los políticos llevaron a la gente a la calle. Ojalá tuviesen ese poder, no lo tienen. Surfearon una ola de indignación. Y claro, fue una protesta que me escucharán en Chile, en Colombia, en Bolivia y dirán, aquí también protestan, claro. Pero el primer día ya había 6 detenidos desaparecidos que fueron torturados. Y ese primer día ya hubo 2 asesinatos, que son Basil da Costa y Robert Redman. Y esos son 2 nombres que mi generación no olvida y que toda la gente que lo vivió no va a olvidarlo, porque fueron muertes tan absurdas, tan crueles, y lo comento acá, estamos hablando de un funcionario que es escolta de un ministro que baja desde un ministerio y en la calle dispara. Y asesina a Basil da Costa. ¿Sabe? Y después dicen que no fue una orden dada por nadie, es una escolta de un ministro. Y en la noche asesinan a Robert Redman, que lo busca. Pero se suma una tercera muerte de la que se habla poco. Nuevamente, esto es historia contemporánea, que es que asesinaron a un colectivo de Caracas. Los colectivos son grupos paramilitares del chavismo, parapoliciales, que ellos dicen que tienen una actividad cultural en las comunidades, pero en realidad sirven para el control político. Y esta persona cae asesinada, Juancho, cae asesinada en el contexto de las protestas. Y sale un compañero del colectivo en televisión diciendo, lo mató la derecha, la ultraderecha. O sea, ellos que son los manifestantes opositores están armados y nos dispararon y mataron a Juancho. ¡Qué horror! Y el chavismo utiliza la muerte de este colectivo para decir, la oposición es criminal, es terrorista, es fascista. Meses después se supo que el asesino fue el que declaró en cámaras, su propio compañero, su camarada, su propio compañero de colectivo asesinó a Juancho. Entonces te das cuenta cómo opera el chavismo. Porque a esta persona le hicieron un homenaje transmitido incluso en televisión pública. Yo recuerdo la muerte de Juancho, pero no recordaba lo de la noticia de que había sido. Sale la noticia de que su propio compañero lo asesinó. Entonces, esta jugada no es la misma que en América Latina, que te dicen, claro, aquí protestan y reprimen, y aquí protestan y han matado a alguien. No, fue distinto. Los 6 que te dije, detenidos, desaparecidos y torturados, la tortura era para que culparan a Leopoldo López. Eso lo digo porque se dijo en juicio, están los documentos del juicio. El Estado quería que incriminaran a políticos. Y no pasó, por cierto, no los quebraron. Pero ese es el inicio, aunque antes había pasado cosas horribles, en 2013 en Barquisimeto y otras cosas, pero ese es el inicio del gran patrón de crímenes de lesa humanidad. Un Estado que empieza a perseguir a la población por ser disidente y que contra ella comete los peores crímenes que están en el Estatuto de Roma. Los crímenes de lesa humanidad. Llega 2019 y en 2019 pasan muchas cosas otra vez. No quiere decir una vez más que entre 2014 y 2019 no pasara nada. Nos pasaron 60 años a los venezolanos. Exactamente. Pero en 2019, tu vida antes y después de un incidente. Y es que te van a buscar. Amenazas ya tendrías miles, todos los días. Digamos que los defensores de derechos humanos en Venezuela vivíamos con la carga de la amenaza y aún sabiendo lo que son capaces de hacer, personas como tú decidieron quedarse en Venezuela. Pero en 2019 cambia la historia para ti y terminas en un centro de tortura clandestino. Y también el más famoso centro de tortura y el más grande que tenemos en Latinoamérica. No sé si preguntarte qué pensabas en ese momento. No sé si preguntarte qué pensabas después. No sé si preguntarte qué piensas ahora, porque pasar por eso en mi cabeza no... Me lo imaginé cuando yo estaba amenazada, pero me lo imaginé, no lo viví. La dictadura en Venezuela hace eso. La dictadura en Venezuela te secuestra, te tortura. Tú lo decías ahorita, hace hasta lo imposible por intentar romperte. No lo lograron contigo. A todos nos quebraron. Todos tenemos traumas y capas de cosas que tenemos que atender todos los días.
porque para todas las víctimas, además, todos los días va a ser el día que te llevaron. Todos los días. Porque es un ciclo que no termina de cerrar. Por eso es que hace falta justicia. No es que uno sea mal pegado, como dices en Venezuela. No es que uno no quiera soltar ese ex tóxico. Es que tiene que haber justicia. Se tiene que establecer la verdad de lo que ocurrió. Por eso insisto en ese punto. En 19 pasó que se juntaron muchas cosas. Venezuela eh, tuvo un intento que otros países no han logrado, y es que su disidencia política se organizó y demostraron que la presidencia de Nicolás Maduro era ilegítima. Él hizo una reelección en 2018 fuera de constitución y sin reglas y una cosa absolutamente controlada. Por lo tanto, su asunción del poder en 2019 se podía considerar ilegítima, y ante ese vacío la presidencia podía ser tomada de manera encargada, podía ser asumida, disculpen la palabra encargada, tomada, podía ser asumida por el presidente del Parlamento. Esa fue una jugada política hecha por la oposición y es lo que se llamó el gobierno interino. Es de los momentos en los que el chavismo ha estado más presionado, más contra las cuerdas, porque fue una jugada no solamente interna, fue sobre todo internacional. Muchos países apoyaron eso, apoyaron eso. Que era una manera de decir, bueno, este señor es ilegítimo, reconocemos a la asamblea hasta que haya una elección. Mi rol allí era ser un periodista. O sea, yo ni siquiera tenía vinculaciones políticas. Estaba al aire en un programa de radio del periodista César Miguel Rondón, que es el periodista más famoso de Venezuela. Tenía 29 años y 10, 11 meses con ese programa activo él. O sea, estaba a punto de cumplir 30 y lo sacan del aire. Sale del aire porque la presión era que no se podía hablar del gobierno interino, no se podía desconocer a Maduro al aire, no se podía reconocer a las autoridades encargadas, o sea, era como una situación de absoluto silencio. Entonces, si esa era la regla del juego, el programa no podía seguir al aire. Por varias semanas, con mis dos compañeras del programa, nos encargamos de mantener el programa. Ya no estaba César, sino que estábamos nosotros como unos suplentes a esa misma hora para que el oyente no perdiera la rutina hasta que llegara el siguiente periodista senior, que es Román Losinski, que sigue al aire y sigue ahí tratando de hacer lo que puede de 6 a 9 de la mañana. De hecho, él tiene una despedida para su programa que me encanta, que dice: recuerden que hacemos el programa que podemos y no el que queremos. Que es una manera cómplice, en el buen sentido, de decirle a su audiencia: léeme entre líneas, entiende mi situación, mira lo que está pasando. Eso es genial y todo mi respeto a quienes siguen al aire en Venezuela. Pero en ese periodo, en esas semanas, por supuesto que nuestra visibilidad era sumamente alta. Y ocurre que en Venezuela hay un apagón, que no es de un día, que no es breve, es un apagón de 5 o 6 días seguidos. Pasamos por varias etapas dentro de ese apagón, la gente la pasó muy mal, y evidentemente esto tiene que ver con el Estado. El Estado es corrupto, se robó el dinero, todo lo eléctrico en Venezuela es estatal, eso es bueno que lo sepan en otros países, es una empresa estatal, todo está bajo el control de los militares, del Estado, y por falta de mantenimiento hay una crisis eléctrica. Lo que ocurre es que el Estado decide culparme a mí de esa crisis. Y de pronto se inventa una historia donde yo soy un hacker que, manejando bicicleta, hackeó una central eléctrica que ni siquiera tiene computadoras porque es una central de los años 70. O sea, Luis Carlos y la iguana. Claro, pero me estaban acusando de acabar con una infraestructura electrónica de una represa que no tiene esa infraestructura. Entonces era muy absurdo. Pero es que además esa historia del país y cómo el sistema se enfoca en un ciudadano y trata de culparlo de todo, en mi caso también venía con una historia personal. Yo estaba atravesando con mi esposa un proceso de cáncer, ella estaba en quimioterapia, estaba en su último ciclo de quimio y claro, mi foco estaba en otra cosa, mi foco estaba en trabajar y cuidar a Y mi cuidar. esposa. Yo era un cuidador, además en el peor momento económico del país. Yo recuerdo que iba caminando a veces a la radio porque se me espichaba la llanta de la bicicleta y no tenía cómo cambiarla. Y no por falta de dinero exactamente, porque puede costar muy poco, sino que no había. Esa escasez que hablamos de leche, de azúcar, de harina, también era de llantas de bicicleta, también era de repuestos de vehículos, también era de la vida. Entonces, mi foco era ese, era cuidar a mi esposa. Y lo que quiero decir con esto es que en el momento más oscuro de nuestras vidas, el momento más grave, o sea, donde estamos atravesando las situaciones más duras, que es tener cáncer en un país donde el Estado decidió que no hubiese medicinas para el cáncer,
El Estado me secuestra o me lleva a hacer lo que llaman una detención arbitraria, una desaparición forzada, y me lleva a un centro de tortura, con el fin de que yo dijera, sí, fui yo, lo hice. O sea, eso que le aplican a los demás. ¿Qué me pasa con este punto? Yo soy y era también en ese momento defensor de derechos humanos y periodista. Ya yo había entrevistado a otra gente que había sido torturada, a otros presos políticos, a otra gente que había pasado por el helicoide, pero un detalle que muy poca gente sabe es que mi esposa y yo habíamos grabado el año pasado, a ese, o El sea, año el anterior. 18, habíamos grabado un disco para Provea, la principal organización de derechos humanos, donde le explicamos a la gente qué hacer en caso de detención, cómo identificar una detención arbitraria, cómo identificar una desaparición forzada, cómo identificar los patrones y cómo denunciarlos. Nosotros somos la voz de ese manual. Nosotros lo grabamos. Entonces, cuando a mí me encapuchan y me suben a un vehículo que ni siquiera tiene placa, yo lo que tengo es una lista mental donde voy chequeando y voy diciendo, ok, esto es una detención arbitraria, me han detenido sin una orden, estoy siendo secuestrado en la calle, me están poniendo una capucha, el propio funcionario me dice, te vamos a llevar a un lugar que tú no puedes saber dónde está. Entonces, centro clandestino, casas clandestinas, casas de tortura. Es eso, creo que tú lo resumiste al inicio. Tú dices, esto lo hace el Estado. O sea, esto pasa. Entonces yo lo viví en dos dimensiones. Eran las cosas que me pasaban a mí, lo que me hacían, la forma en la que golpeaban, la forma en la que asfixiaban, la forma en la que hablaban, era vivirlo, pero era también pensar como, esto es lo que le han Esto es lo hecho que... a la gente que yo entrevisté. Y yo decía, era vivir doble. Igual tú tienes que salirte de ti mismo para poder De soportar acuerdo. esas horas, ¿no? O Sí. las sesiones de Sí, no hay tortura. forma de estar presente para y superarlo. O sea, yo creo Claro, que es uno que tiene de verdad que... disociar un Sí, poco, pero en mi caso era como, esto es lo que me decía claro. fulano de tal que le hicieron, esto es lo que pasa. Por fortuna de ese episodio pudimos salimos mal, porque además nos robaron todo, el Estado venezolano nos robó todo, incluso el dinero de la operación de mi esposa. Y lo hicieron a propósito, sabían para qué Claro. era el dinero y para eso se lo robaron. Salí con un proceso judicial que duró 3 años, presentándome en tribunales sin que ellos pudiesen demostrar nada en mi contra, pero en esos 3 años no podía dejar de presentarme. Claro. 3 años los que además fui, de cierta manera, un leproso. ¿Por qué? Porque el Estado impedía que yo volviera al aire a la radio, no podía estar al aire oficialmente, no me podían dar trabajo en muchas partes. Incluso una persona de una distribuidora importante de películas me prohibió estar en un cineforo diciendo, es que tú estás señalado políticamente y eso es malo para la marca. Es una cosa donde tienes que vivir con el estigma del perseguido político. Pero además, perdón Luis Carlos, ahí hay un tema y es que, claro, muchos podemos pensar en algún punto, eso es lo que logran Sí. estas dinámicas y estos ejercicios de represión terminan en eso, en que la gente toma ese tipo de decisiones, pero yo debería ser más valiente con esto y mi forma de luchar sería tener a Luis Carlos en ese cineforo. El miedo es muy cruel. Sí. Y contagia, Y contagia. y hace que otros se inhiban. Este periodo lo superamos porque en paralelo también había buenos amigos, grandes amigos, o sea, gente que no dejó de llamar por teléfono para decir, tengo este trabajo, tengo esto que hacer contigo. Además fue muy lindo. A nosotros nos llamó gente ofreciéndonos trabajo. Me llamaron 2 medios de comunicación a decirme, hey, tú nos hiciste este trabajo y no lo cobraste. Aquí está la factura y tu pago. O sea, gente que honró esas deudas. Eso también ayudó, porque uno pierde identidad también. Dejas de ser lo que eras, pasas a ser una víctima, pero no eres solo una víctima. Entonces, mientras te reconstituyes, que puedas trabajar, que puedas hacer cosas, te ayuda. Y esto lo digo porque nos está pasando que hay muchísimos presos políticos, o familiares de presos políticos, o padres de los chicos asesinados en 2014 y 2017, que no les están dando empleo, que no entienden que se tienen que ir a presentar a tribunales una vez al mes, una vez a la semana, que no entienden que es un trabajador que se te puede deprimir y que tiene todo el derecho a hacerlo. Es Tiene una todas las extensión de la razones. tortura por parte del régimen, Absolutamente. pero la dinámica social termina siendo, sin querer muchas veces, cómplice. Y eso pasa en un país en emergencia humanitaria. Es decir, la gente ya está muy mal y la propia presión política hace que esta gente tenga menos posibilidades que los demás, menos oportunidades para surgir, para mantenerse. Entonces es una situación ruda
Y te puedo decir que la vivía con esos tres sombreros. Pues yo tenía el sombrero del defensor que había acompañado víctimas y que seguía acompañando víctimas, porque también pasó que la gente entonces me creía más o me buscaba más o me decía, Porque como a entendías. ti te pasó, déjame contarte. Y yo Claro. decía, bueno, perfecto, pero yo tenía que escuchar a la gente y luego hacer terapia. Yo tenía que Sí, escuchar a la gente y total. luego, claro, porque era una manera de procesarlo. También era periodista, es decir, me encargaba de pensar estrategias de comunicación, de ver cómo se divulgaba, y al mismo tiempo era víctima. Y con esos tres sombreros es que he vivido estos años. Además, sin este tema del pobrecitismo, pero sí soy muy detallista y sí trato de golpear al describir las cosas, porque esto no es banal, esto no es una paginita que se pasa y ya, es que son millones de personas las que han sufrido lo que pasa en Venezuela y todas necesitan que algún tribunal diga al menos la verdad. Y la verdad es que yo no hackeé al Guri. Y la verdad es que los padres de los chicos asesinados no tienen que escuchar en tribunales que sus hijos son guarimberos o O terroristas. Y terroristas. la verdad es que quienes están presos hoy en Venezuela son inocentes. Entonces, esa verdad es importante. No es porque yo la sepa y la gente la sepa que uno duerme tranquilo. Es que necesitas que haya una verdad social que al mismo tiempo también sepa señalar quiénes son los responsables. Porque lo que pasa en esta Venezuela es que los responsables cuentan con el silencio de todos los demás. Voy a tomar algo que mencionaste ahorita para que le expliquemos a las personas que están escuchando y que no son de Venezuela el tema de los presos políticos. Tú hablabas, pues fuiste un preso político y en Venezuela hemos tenido una cantidad exagerada de presos políticos. Y la gente asume que como el término es preso político, solo son personas que hacen parte de partidos. Sí. Y eso no es cierto. Y el chavismo además tiene el relato de que son políticos presos, es decir, políticos que cometieron actos de corrupción Que son o de terroristas. conspiración y terrorismo y están presos, bueno, por haberse levantado contra el Estado. Todo es falso. Los presos políticos existen en el chavismo desde el inicio de la era Hugo Chávez. Hay presos desde sus primeros años y hay presos hoy que están todavía encarcelados desde el 2004. O sea, ya tienen 20 años siendo presos políticos. En un principio era para venganza, acomodar la narrativa, culpar a gente de ciertas cosas para poder sostener tesis de conspiración del Estado, porque algo que tiene el chavismo, así como Fidel Castro en Cuba, es que se inventa una conspiración cada Son tanto tiempo. paranoicos. Sí, pero se las inventan también para decir que las vencen todas, que tienen los mejores aparatos de inteligencia, y no tienen aparatos de inteligencia, tienen guionistas, tienen además guionistas muy malos, gente que se inventa como, bueno, este vaso está aquí, pero este vaso es un ataque del imperio en mi contra, y esta luz está acá, pero la luz está puesta para enviar unos rayos que producen cáncer y tal. Entonces, el chavismo es muy de eso, también para devaluar la verdad y devaluar eh, las instituciones, ¿no? O sea, en qué cree la gente. Entonces Venezuela tiene muchos presos políticos, ha tenido miles a lo largo de estos años. La mayoría no son los militantes de los partidos políticos. Entran defensores de derechos humanos, entran periodistas, entran líderes Comunitarios. vecinales, comunitarios, mucha gente común. Entran empleados públicos, o sea, que está en la administración pública que denuncia corrupción. Y te lo digo porque cuando yo hacía la fila en tribunales para presentarme, bueno, hablaba con todos mis Te vecinos. cruzabas con los... Y me Claro. encontraba gente que decía, no, yo trabajaba en el metro de Caracas, denuncié que mi jefe se robó un dinero y me metieron preso. Y yo trabajaba en el hospital tal y denuncié que la jefa se robó algo o la jefa se lo robó y me culparon a mí. O sea, eso es muy común en Venezuela y hay gente que va cayendo presa. Con otra característica además, la ONU describió que son personas que se dedican a lo político, es decir, a lograr el cambio político en Venezuela, cosa que es legítima, es decir, todos los disidentes del chavismo, y lo que sea percibido como disidencia. Esa descripción que da Naciones Unidas me encanta porque es disidentes políticos o percibidos como tales. Y los percibidos incluso entra allí el chavismo disidente, porque entonces hay chavistas que critican a Maduro y también los encarcelan y los torturan y los desaparecen. O sea, le aplican la misma receta, porque el poder no tolera ningún tipo de crítica. La gente no lo sabe fuera de Venezuela, pero el chavismo se robó hasta el Partido Comunista de Venezuela.
De acuerdo. El Partido Sí, sí, Comunista, la sí. tarjeta del partido está Ujú. robada por el chavismo. Sí, de acuerdo. Los comunistas, que igual No han dejado nada yo no para los robarse, apoyaré ¿no? nunca en una campaña, no votaré por ellos jamás, pero resulta que en este momento los comunistas son críticos al Sí. chavismo. Y de hecho han sido más críticos que los opositores que participaron en las elecciones del 25 Claro, de porque mayo. los están dejando mal. O sea, soy como la gente de izquierda que dice, no, pero es que eso no es de izquierda, Eso no es el señores, les tengo verdadero. Sí, noticias. ellos siempre preservarán la franquicia diciendo no es verdadero socialismo, pero lo es. O sea, De acuerdo. controles de precios, estatización, vamos, Distribución, según ellos, distribución de riquezas, sí, estatizada, expropiaciones, todo, o sea, es la misma la receta. misma fórmula. Que, porque digo que hay varias características, porque también pasa con los presos políticos que son cuotas del poder. Y esto hay que explicarlo. Muchas personas dentro del chavismo tienen su propia cuota de presos políticos. Y de hecho, entre presos, la gente se pregunta, ¿tú eres preso de quién? ¿Quién fue el que se enamoró de ti que te mandó para acá? Ujú. ¿Quién es el que porque de él depende que te liberen. Hay tribus en el poder que no se liberan los presos de otros. Hay gobiernos extranjeros, caso Colombia, que van a Venezuela a negociar por los presos políticos extranjeros, que hay más de 150, y entonces quien lo recibe le dice, oye, no, que eso no es conmigo, eso es con fulano, o sea, yo no te lo puedo liberar, te lo libera el otro. Y esa es otra característica. Es como un sistema que es una nebulosa y que intenta tener presos en todas partes. Algo que tampoco se entiende fuera de Venezuela es que hay al menos 5 tipos de cárceles. No te voy a dar la clase completa, pero es que hay presos que están en comandancias policiales, hay presos que están en cárceles comunes, cárceles regulares, hay presos que están en cárceles de los aparatos de inteligencia, que es lo que llaman DGCIM Boleíta o el helicoide. O sea, no son cárceles reales, no son cárceles de verdad. No, son cárceles inventadas. Para que lo entiendan claramente, el helicoide es un centro comercial. Y lo que eran locales comerciales y oficinas les han puesto celdas para encerrar gente. Hay gente que está presa en baños, en baños. O sea, su cárcel es un baño de un centro comercial. Eso es el helicoide. Tienes cárceles militares, está Ramo Verde, está el Fuerte Guaycaipuro en Venezuela, y tienes los centros clandestinos. Entonces, cuando a alguien se lo llevan preso, a veces puede pasar Depende del días o clan meses que se lo lleve. y depende del clan y depende de quién fue, de qué organismo y demás, pueden llevarlo a una casa de tortura y aparece un mes después en una cárcel militar o aparece en el helicoide y luego se lo llevan a una cárcel común y va dependiendo de los distintos cuerpos policiales. Entonces, es una situación muy compleja que no termina de tener la solidaridad regional que necesita, porque es un escándalo que esto esté pasando. Es vergonzoso que Y esto en esté este pasando. momento, estamos hablando en 2025, que hay 150 extranjeros presos, es decir, hay argentinos presos, uruguayos presos, colombianos, hay al menos entre 12 y 14, españoles, chilenos, pues no hay hasta este momento un aparato diplomático internacional con la suficiente fuerza, firmeza para poder sacarlos de allí. Eh, Se ha desbordado el aparato represivo, se ha desbordado los crímenes de lesa humanidad. Hay algo que no entiende tampoco la gente fuera de Venezuela y es que hay tantos presos políticos y han habido tantos presos políticos que a todos en algún momento nos han, o sea, han metido preso no, tengo que decirlo bien. El régimen ha secuestrado a alguien cercano. Son tantos que Sí. todos tenemos a alguien que ha sido secuestrado Sí, por el régimen. son miles. Para que tengan una idea, el año pasado rompimos todos los récords lamentables, porque Venezuela llegó a tener más de 2.500 presos políticos. Incluyendo menores Eso, de edad. eso superaba a Cuba y Nicaragua y Bolivia juntos, que son los otros países de América Latina que tienen presos políticos. ¿Qué pasaba? Que en esa cuota de 2.500 que el chavismo encarceló después de las elecciones por robárselas, había más de 200 niños y niñas, Que algunos fueron, víctimas de violencia sexual, además, que fueron algunos víctimas de torturados. tortura. Sí. Y de hecho los relatos públicos, y los pueden ver, no me estoy inventando nada, ya lo dijo Naciones Unidas, ya lo dijeron las madres en entrevistas, fueron algunos torturados con electricidad, con golpes y con asfixia, para culpar a los líderes opositores. Lo mismo que te estoy contando que ocurrió en 2014. Gente que fue electrocutada, niños, para decir, a mí María Corina me pagó $50 para protestar en la calle. Eso era todo lo que querían, grabarlos en video diciendo eso. Todavía hoy hay madres y chicos que temen que los videos aparezcan. Claro, se hizo tanto ruido y por eso lo decimos, para que el Estado se inhiba de publicarlo, porque eso también lo hacen.
A veces publican falsas confesiones de gente sometida a tortura para que la opinión pública diga, ah, bueno, entonces sí estaba en algo. Sí era terrorista. Que eso es una frase que viene de la dictadura argentina y viene de la dictadura española. Algo habrá hecho, en algo estaba. Ese algo habrá hecho es como una lógica. Se lo buscó. Donde, claro, donde la gente dice, bueno, si estaba metido en algo, algo le pasó. O sea, hay consecuencias por eso. Y no, cuando empiezas a evaluar, los chicos estaban presos porque la policía salió a la calle y agarró a la gente que podía agarrar. Porque tenía una orden superior de que ese día tenía que detener a tantas personas. O sea, era salir a hacer pesca a arrastre. No fueron detenidos en protesta. Fueron detenidos fuera de su casa, jugando fútbol. En su casa. De ahí sale la famosa, entre comillas, famosa para nosotros los venezolanos, Operación Tuntún. Sí, buscan a la gente en su casa y se la llevan. Eso es terrible. Pero buscan, para que les quede clarísimo a todos, tumban la puerta de la casa y sacan a las personas que estaban en su casa. No estaban manifestando, no estaban conspirando, no estaban en situaciones extrañas, como ellos dicen. Estaban en su casa. Sí. Y así como te conté que nuestra casa fue robada, ocurrió con muchos casos que parte de que a la gente la buscan en su casa es que además se llevan lo que pueden. Tenemos relatos de gente que ha perdido todos sus equipos electrónicos, gente que ha perdido comida. O sea, imagínate funcionarios de seguridad llevándose el aceite de freír porque no había aceite, o llevándose un arroz con pollo que estaba montado en la cocina y se lo comieron entre todos a un líder político de Voluntad Popular, Luis Omasa. Allanaron su vivienda, era el cumpleaños de su hermana y la policía se comió el pastel. Se lo comieron, le dejaron la caja vacía. O sea, eso es el chavismo. Luis Omasa, por cierto, está preso y a su familia le entregan cada semana la ropa sucia con sangre. Y lo hacen. Una manera de torturar a la familia también. Eso pasa en Venezuela. Entonces, esta situación que llega a 2025 se encuentra con que más gente está saliendo del país y seguirá saliendo. Eso es bueno que lo sepan otros gobiernos del continente porque las solidaridades han bajado. Se espera por el proceso de la Corte Penal Internacional, se espera por el proceso de Argentina, que es un proceso de jurisdicción universal, se espera que haya más tribunales haciendo cosas. Y se espera también que haya más presión internacional. Porque la otra duda es, bueno, ¿qué más tienen que hacer los venezolanos? Claro, ¿qué más hay que hacer? Porque esa es la pregunta que nos hacen a todos. Porque muchos afuera tienen la fórmula. Te dicen, bueno, ve a elecciones y vota. Bueno, ya lo hicimos. Ya lo hice. Bueno, sal a la calle y protesta. Ya lo hice. También lo hicimos. Denuncia. Bueno, organícense. De mil maneras nos hemos organizado. Yo creo que de las peorcitas que he escuchado de la comunidad internacional, cuando digo comunidad, bueno, reuniones con embajadas, cancillerías, es cuando dicen, bueno, pero que la oposición se ponga de acuerdo. En ningún país las oposiciones están de acuerdo. En ninguno. O sea, imagínate decirle a la oposición española, vamos, pónganse de acuerdo. No, acá en Colombia, a los que tenemos elecciones el año que tenemos elecciones el año que viene y que hay como 70 precandidatos en este momento. Digan, no, pónganse de acuerdo. Dile a los demócratas en Estados Unidos que se pongan de acuerdo con Trump. La oposición venezolana sí lo ha logrado, sí se ha puesto de acuerdo muchas veces. Y lo que hace el Estado es buscar, lo que hace el gobierno, disculpa, es buscar opositores. El desgobierno, le digo yo. Buscar opositores que negocien al detal, o sea, que negocien, dame un cargo a mí, dame un curul en la asamblea a mí, dame una tarjeta a un partido a mí. Entonces, claro, rompe, fractura, no a la mitad, sino que va quitando migajas de oposición y va generando desconfianza. Pero la oposición venezolana logró articular las elecciones del año pasado y salieron muy bien. Entonces es un escenario, a mí me apasiona hablar de esto, yo le dedico todas las horas de mi vida a esto, porque también es la historia de cómo los venezolanos, siendo demócratas, siguen jugando en los terrenos civiles que tenemos, en todos los espacios que tenemos, bueno, para insistir hasta que haya un cambio, hasta que se quiebre la maquinaria y se caiga el muro de Berlín y haya libertad. A eso no renunciamos, eso no cambia. Y la gente que renunció, algunos necesitan darse un tiempo, otros, bueno, ya... Yo me di un tiempo. Normal, sencillo, es legítimo, es sano, es buenísimo. Los tiempos de vida también son cortos frente a los procesos históricos. Te rompe mucho, te quita mucho. Pero los venezolanos no han dejado de cultivar ese sentido de esto tiene que cambiar. Y pasa además en todas las clases sociales, porque esa es la otra. Venezuela no es un caso de ricos contra pobres, no es un caso de negros contra blancos, no es un caso de el imperio contra un pobre país del tercer mundo. No, es como un grupo toma el poder para cometer crímenes
y mantiene el poder para seguir cometiendo esos crímenes. Y como no renunciamos, ¿te has ido a cuánta corte existe en este planeta? ¿A cuánta institución existe en este planeta? A denunciar lo que está pasando. Yo quiero hacer varias cosas y las hago. Es entender esos procesos, entender sus ritmos y aprender a contarlos. Pude estar una buena temporada en la Corte Penal Internacional, en La Haya más bien, tratando de entender cómo se cuenta el proceso. Y una de las primeras cosas que me encontré en La Haya es que el círculo de periodistas que cubre la Corte Penal tiene un reclamo desde hace mucho tiempo, y es que cuando empiezan los juicios, muy pocas veces hay periodistas de los países en juicio. Bueno, porque eran países muy pobres y no había una infraestructura para que un periodista fuese y trabajara. Yo decía, bueno, si con el caso venezolano hay posibilidades de formar periodistas venezolanos para poder cubrirlo, lo haremos. Habrá que prepararse para eso. Y en eso he tratado de trabajar. Pero es que más allá de cómo comunicar, es que hay muchas tareas que hacer previamente. Las ONGs no dejan de enviar información. La cooperación de la Corte con el Estado venezolano tiene que ser seguida, tiene que ser evaluada. La protección de las víctimas y los testigos es un temazo ¿No? Y muy además hay complejo pasos que se deben cumplir. y es un proceso, porque para nosotros no, la noción de justicia no existe. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, mi generación no sabe qué es un tribunal, no sabe qué es un fiscal, para qué sirve un fiscal, para qué sirve un defensor del pueblo, para qué sirve un juez. No lo sabemos, no lo entendemos porque no lo hemos vivido. Entonces, claro, algunas personas lo que tienen es la noción de televisión, de que en media hora descubres quién es el asesino, lo juzgas, suena el mazo y ya lo castigaste. La justicia penal no funciona así. Y tenemos que hacer como todas las tareas al mismo tiempo. Eso a mí me apasiona. Pero en paralelo también me obliga a pensar en muchos niveles, porque no es lo mismo lo que le cuentas a una víctima, que tiene todas las expectativas del mundo y tiene que saber canalizarla, no es que no pueda tenerlas, tiene que saber canalizarla, con lo que le cuentas a la opinión pública, que mestiza y tiene muchas cosas y que no, hay cosas que maneja y cosas que no, y no es lo mismo eso que la labor de pedagogía que hace una ONG. Entonces, con eso es que yo me divierto, con eso es que me entretengo. Pero al mismo tiempo, creo que lo más doloroso para nosotros es haber documentado, haber demostrado que ocurren crímenes muy graves, que pasan cosas terribles y que sigan pasando en tiempo real. Yo creo que eso es lo peor. Eso es como que tú logras estudiar música. Imagínate que llegas a ser instrumentista de algo, llegas a ser director de una orquesta, pero te sigues encontrando que hay gente que desafina y horrorosamente desafina y sigue sonando mal. Entonces, claro, te hace ruido, te asquea, te molesta. O sea, mientras más sabes de esto y más ves que se comete, te das cuenta que las cosas son peores. O sea, ganas un nivel de sensibilidad que te hace daño porque el círculo se cierra, le van pasando amigos más cercanos de uno, le van pasando gente que amas, que quieres, y en algún momento quieres que esto pare, en algún momento quieres decir basta, tienes aliados para decir basta, pero te das cuenta que la diplomacia y la política no tienen herramientas suficientes para lidiar con algo así. Vamos a ir cerrando esta conversación, terminando esta conversación, Luis Carlos. ¿Qué mensaje le quieres dar a las personas que te están escuchando? Siempre hay muchas cosas, yo hablo mucho, hablo siempre. Mi esposo y yo hablamos demasiado, nos encanta. Hay algo clave y es que aunque hemos hablado de crímenes y hemos hablado de víctimas, yo tengo la certeza de que no hemos alcanzado la cantidad suficiente de personas para recoger muchas cosas que pasaron y que no nos hemos enterado ahorita. O sea, la certeza que yo tengo es que cuando empiece un proceso judicial, internacional o lo que sea, vamos a vivir un Me Too, vamos a vivir un fenómeno donde mucha gente va a salir a decir, ah, esto también me pasó a mí, esto le pasó a mi primo, esto le pasó a mi familia, y no habíamos querido decir nada. Y lo sé porque he vivido el miedo del que siente que no puede contar las cosas que le pasaron. Yo estuve bloqueado mucho tiempo. Incluso tuve un periodo en el que hacía chistes. Decía, no, que claro, que en la tortura yo dije esto y me defendí así, así, jajaja, y no me quebraron y yo les gané. Tenías una épica, yo tuve una épica como heroica, yo pude salir. Eso es un modo, o sea, escopismo, pues un modo, un mecanismo de afrontación de la realidad y es normal que ocurra.
pero te das cuenta que hay gente que no salió de ahí, que no salió de ese círculo, que no salió de ese trauma y necesitas sacarlo. ¿Y por qué tengo que hacer mucha insistencia en esto? Porque hay gente que se fue del país, hay gente que sigue dentro, hay gente que no conocemos. Sabemos que en Venezuela se han comportado peor con los militares. No conocemos el mundo militar, el mundo de las víctimas militares. Y entonces hay gente que está en Colombia, en Chile, en Perú y demás, que no le ha contado su historia a nadie, que no la ha documentado, que no ha tenido la posibilidad de llevarla a un tribunal, que no ha sido escuchado. Yo creo que eso para mí es... Hay gente que no ha sido escuchada. Hay gente que no puede ponerle palabras a lo que le pasó. Y por eso es que voy tejiendo esta respuesta, porque creo que tenemos que trabajar en eso, todos. Proporcionar espacios seguros, apoyar. Las víctimas necesitan dinero, lo voy a decir de frente, la gente necesita plata. Plata, yo sé que todos en Venezuela están pasando roncha, la gente la está pasando mal, todos estamos pensando en nuestras familias, pero las víctimas la están pasando peor que todos, porque los presos son como un agujero negro. O sea, tienes que gastar mucho dinero, porque esa es otra cosa que no dijimos aquí. Todas las cárceles en Venezuela son centros de extorsión, son Son un industrias. negocio. Los presos en Venezuela no tienen garantizado el agua, la comida, el colchón, la atención médica, nada. Entonces todo lo tienen que pagar. Y para algunas familias puede ser mejor decir, bueno, yo pago y entonces mi familiar come completo. Pero estamos hablando que hay gente que se puede gastar $40 diarios para poder enviar 3 comidas a una cárcel en Caracas. Hay gente que tiene que pagar unos cuantos dólares para ver a su hijo. Y nos está pasando que hay gente que no tiene dinero ni para presentarse en tribunales. La mayoría de la gente en Venezuela es muy pobre. Entonces, espacios seguros, algún tipo de soporte humanitario para que las familias de los presos políticos ya están en la pobreza, pero que no caigan más abajo. Algunos han perdido propiedades. Hay presos políticos a los que luego las autoridades les quitan las casas, sacan a las familias, se roban los vehículos, descapitalizan a la familia. Necesitamos atención psicológica. Y lo digo porque sé de organismos internacionales que ya dejaron de operar en Venezuela, que ya no tienen recursos para Venezuela, que cortaron las líneas y entonces tenemos gente que está viviendo cosas duras como las que yo les he contado, o peores sobre todo, y no hay cómo financiar la ayuda psicológica. Y tenemos también que empezar a trabajar desde ya en la construcción de memoria y en la construcción de verdad, porque pasa algo. ¿Te acuerdas que hace rato dijimos que no había medios de comunicación? O sea, no había medios como uno lo entiende. Medios Hay tradicionales. páginas web, hay un buen periodismo venezolano que se está haciendo a la medida de lo posible en digital, en páginas bloqueadas dentro de Venezuela. Pero si tú quieres contar qué pasó en Venezuela en el año 2019 con las grabaciones de un noticiero de televisión, no No te se vas a puede. encontrar lo que ocurrió porque la televisión no podía decir nada. Si lo tratas de contar con los periódicos, no te vas a encontrar nada. Entonces necesitamos trabajar mucho en esa memoria, en contar, en escuchar, en dejar testimonio, porque siento que es la manera de que no vuelva a ocurrir, pero también es el gran testimonio de gente que no se dejó. Porque si Venezuela tiene un proceso en la Corte Penal Internacional abierto, si tenemos 2 misiones activas de Naciones Unidas, la oficina y la Fact-Finding Mission, si tenemos tantos procesos en la CIDH, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana, si seguimos haciendo ruido es porque las víctimas venezolanas, los defensores venezolanos y la diáspora, que a su modo también es víctima. Ojo, hemos hablado de crímenes de lesa humanidad, pero es que la mayoría de las víctimas en Venezuela son víctimas de escasez de agua, Sí. luz y comida. O sea, no son los graves crímenes del Estatuto de Roma, sino la crisis por diseño estatal. Que no Bueno, cree, que claro, que no mucha gente entiende que siguen claro, siendo víctimas. claro, el Claro. Estado decidió, esta persona se va a morir porque yo no le voy a dar diálisis. Eso es una decisión de un funcionario del Estado. El Estado venezolano, esto es bueno que lo sepan, sacó del Seguro Social los medicamentos del VIH, los medicamentos para los trasplantados, los medicamentos para pacientes de cáncer, los medicamentos para mucha gente, los sacó, dijo, no hay más plata para esto. No por las sanciones internacionales, eso fue antes, años antes. Eso fue una decisión política, matar gente. Cada vez que te falta el agua, que te falta la luz, es una decisión política, porque vemos cómo ocurre al revés. Vemos que cuando hay un apagón en la calle donde vive un enchufado, la luz la repone muy rápido y vemos que no falta comida en su casa y vemos que siempre hay servicio de agua o hay cisternas. O sea, la burbuja de bienestar que el chavismo le construyó a su propia élite es visible y está acompañada de algunas élites que se han reacomodado con ellos. Entonces, vuelvo a ese punto porque la diáspora es fundamental
para esa incidencia pública de que Venezuela no es normal y además no debe ser normalizada. Y yo creo que ese es mi cierre. El no normalizar es importante, porque es como creer que los venezolanos no son dignos de una vida libre, de una democracia, no son dignos de desarrollarse en su país. Cuando tú normalizas, dices, bueno, la dictadura ya se quedó, no queda de otra, hay que vivir con ellos, hay que entonces hacer negocios con ellos y demás, estás más bien fortaleciendo un sistema que roba y mata. Y es ahí donde los gobiernos de la región tienen que cuidarse, las empresas petroleras tienen que cuidarse, porque sostener un autoritarismo es lo peor para todo el continente. Si tú normalizas prácticas autoritarias, se contagian. Se contagian. Porque los autoritarismos en cualquier otro país van a decir, entonces no hay un costo. Yo puedo hacer esto, Y no me pasa salgo con nada. la mía. Ese asunto de que pones la revolución por delante de la democracia, ese asunto de que pones el voluntarismo político por delante de los métodos, por delante de los pactos, de los acuerdos, de la deliberación, del contrapeso, esas son cosas que importan. No son nerds, no son gallas, no son accesorios. Es lo que nos diferencia de las bestias, es lo que nos diferencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces, ¿cómo decir? Esos cinturones de seguridad que deberían tener los demócratas de América Latina, tienen que aprovechar la experiencia venezolana para decir, estas cosas, estas alertas tempranas no se pueden repetir. Entonces no es, ahí viene un venezolano otra vez con sus cuentos. Somos seres humanos. Lo que le pasó a los venezolanos, antes le pasó a los argentinos, a los uruguayos, a los españoles, a los A los cubanos. chilenos. Todo eso ha pasado, pero tenemos que crear anticuerpos para que no se repita. Sobre todo porque, como la diáspora sabe, hay vidas normales y plenas en otras partes. Es decir, no tienes que depender de que el jefe de calle del Partido Socialista te pida la virginidad de tu hija para darte una caja de comida. Yo quiero dedicarle este episodio a un amigo en común que se llevaron el 19 de diciembre de 2024 y es Luis Tarbay. Yo necesito terminar este episodio sin llorar. Espero lograrlo, pero creo que no lo voy a lograr. Luis es parte del movimiento de derechos humanos Uh-huh. y en paralelo es de los defensores de derechos humanos que en el marco de la coyuntura electoral dijo, hay que hacer más. Hay que hacer más. Es decir, yo no puedo estar solo documentando. Lo que dijo fue, como muchos otros, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que organizar electores? Vamos a hacerlo. ¿Hay que llevar gente a votar? Vamos a hacerlo. ¿Hay que hacer campaña? La hacemos. Eso no es un pecado. Eso no es un crimen. Nada. Nada. Más bien viene de una convicción profunda de que el cambio es posible. Entonces Tarbay, como más de 1000 personas que están hoy en prisión, son nuestros hermanos, son personas en las que pensamos, son personas por las que no vivimos plenamente. No lo dije antes. Uno no pasa navidades y cumpleaños normal cuando tienes amigos presos. Y los crímenes de lesa humanidad son tan graves que hacen que incluso la gente que tú no conoces te duela, porque sabes que también puede ser contigo en cualquier momento. Pero es que cuando lo conoces es peor. Cuando has comido con ellos es peor. Cuando son tuyos, te pega más. Yo creo que vamos a ver a Luis y a todos libres, porque además no dejamos de trabajar para que eso ocurra. Y esa es la otra. ¿Sabes a mí qué me hace no llorar o qué me hace procesar mejor esto? Que quien está adentro sabe que los que estamos afuera estamos peleando por ellos donde podamos. Yo peleo llorando. Peleas pero grabando, dejando testimonio, contándole a la gente. Todo suma. Un espacio como ese, como un país libre para mis hijos, nace justamente de eso. Un país libre para mis hijos era la fundación que yo tenía en Venezuela. La razón por la que terminé amenazada. La razón de ser de esto era, en ese momento, mis hijos necesitan un país mejor. Pero mis hijos son, sí, Daniel y Sebastián, pero mis hijos también son todos los hijos de Venezuela. Y hoy arranca un nuevo ciclo para un país libre para mis hijos. Con el honor de tenerte acá sentado, no podía arrancar mejor. Creo que si uno sueña ese primer episodio de algo que haces desde el corazón,
es esta entrevista, Luis Carlos. Gracias. Y un país libre para mis hijos es eso que queremos, no solo en Venezuela, también en Colombia y en todos los países del mundo. Es que nuestros hijos crezcan en un país con libertad, con una democracia digna y con la oportunidad de ser los seres que merecen ser y que todos merecemos que seamos. Gracias a ti, entonces, Denise. Un abrazo. Un abrazo.